Estructura de archivos. La estructura de archivos se puede estructurar de varias maneras. Las más comunes son secuencia de bytes. El archivo es una serie no estructurada de bytes que posee una máxima flexibilidad. El sistema operativo no ayuda pero tampoco estorba. Secuencia de registros. El archivo es una secuencia de registros de longitud fija, cada uno con su propia estructura interna. De árbol. El archivo consta de un árbol de registros no necesariamente de la misma longitud. Cada registro tiene un campo key o llave o clave. Es en una posición fija del registro. El árbol se ordena mediante el campo de clave para permitir una rápida búsqueda de una clave particular. Estructura de directorios. Parte de la información puede guardarse en un registro de cabecera asociado al archivo. Esto reduce la cantidad de espacio necesario para el directorio, haciendo más fácil mantener todo el directorio o parte de la memoria principal para mejorar la velocidad. Por supuesto, algunos de estos elementos claves deben permanecer en el directorio. Normalmente estos incluyen el nombre, dirección, tamaño y organización. La forma más simple de estructuración de un directorio es una lista de entradas, una para cada archivo y puede representarse como un simple archivo secuencial con el nombre del archivo, haciendo las veces de clave. No es adecuado cuando múltiples usuarios comparten el sistema, incluso para un solo usuario con muchos archivos. Para comprender los requisitos de una estructura de archivos merece la pena considerar los tipos de operaciones que pueden realizarse con un directorio, que serían buscar, crear y borrar un archivo. También enumerar directorio y actualizar directorio. El usuario puede tener muchos tipos de archivos, incluyendo documentos de texto, archivos gráficos, hojas de cálculo, muchos. El usuario puede querer tenerlos organizados por proyecto, tipo o de otra manera conveniente. Si el directorio es una simple lista secuencial, no ofrecerá ayuda alguna en la organización de los archivos y obligará al usuario a tener cuidado de no usar el mismo nombre para dos tipos diferentes de archivos. El problema es mucho peor en un sistema compartido. Los nombres únicos se convierten en un problema serio. Además, es difícil ocultar a los usuarios determinadas partes del directorio global cuando no hay una estructura inherente en el mismo. Un método más potente y flexible, adaptado casi universalmente, es el directorio jerárquico o estructurado en árbol. Eso quiere decir que existe un directorio maestro que contiene un número determinado de directorios de usuario. Cada uno de esos directorios puede tener a su vez subdirectorios y archivos como entradas. Eso se cumple en cualquier nivel, es decir, el nivel de un director puede constar de entradas para subdirectorios o entradas para archivos. Sistema de archivos. El sistema de archivos está relacionado especialmente con la administración del espacio de almacenamiento secundario, fundamental con el almacenamiento de disco. Una forma de organización de un sistema de archivos puede ser la siguiente. Se utiliza una raíz para indicar en qué parte del disco comienza el directorio raíz. El directorio raíz apunta a los directorios de usuario. El directorio de usuario contiene una entrada para cada uno de los archivos del usuario. Y cada entrada de archivo apunta al lugar del disco donde se almacenado el archivo referenciado. Los nombres de archivos solicitarán ser únicos dentro de un directorio del usuario dado. El nombre del sistema para un archivo dado debe ser único para el sistema de archivos. En sistemas de archivos jerárquicos, el nombre del sistema para un archivo suele estar formado con el nombre de la trayectoria del directorio raíz. Como sería en Windows, sería C, dos puntos, slash. Si en este caso está en el escritorio, sería user, slash, el usuario en el que estamos, slash, desktop, que sería el escritorio. El sistema operativo ya no ofrece estructura a los archivos, sin embargo, sí ofrece mecanismos de acceso, acordes a diferentes aplicaciones y o formas de uso. Acceso secuencial. Según las operaciones que permite la semántica de archivos, el método secuencial permite una simulación de unidad de cinta. Avanzamos consecutivamente por los bloques de archivo de inicio al final y se puede reposicionar el apuntador. Usos para el acceso secuencial. El acceso secuencial es la forma más natural de manipular archivos, más natural en el sentido de que es la semántica ofrecida directamente. Usos esperables. Lectura y ejecución de binarios, bibliotecas, documentos y estructuras anidadas. Es terriblemente ineficiente para datos estructurados. No se conoce antemano el punto de inicio o finalización de cada registro. En bases de datos, un barrido secuencial lleva al peor de los rendimientos posibles. Acceso aleatorio. Puede programarse directo en la aplicación o emplear gestores, ya sea en la biblioteca embebida, SQLite o como un proceso independiente.
La semántica que nos ofrece el sistema operativo permite brincar a puntos arbitrarios del archivo y, a diferencia de una unidad de cinta real, no incurre en demora. Acceso relativo a índice. A últimos años se han popularizado los gestores de bases de datos no estructurados orientados a texto u orientados a documentos. Pueden guardar registros de tamaño variable y sin una estructura interna predefinida. Cada registro puede tener conjuntos de datos distintos. En general, operan con un archivo corto que mantiene únicamente una tabla pequeña, identificador de registro, dirección de inicio, dirección de fin, y un archivo largo que contiene los datos propiamente. El índice entero puede típicamente mantenerse en memoria. El tiempo de acceso es muy bajo, igual al de acceso directo, pero con mayor flexibilidad en el esquema de datos. Optimizado para operaciones mayormente de lectura o de agregación al final, las modificaciones y modificaciones crean hoyos. Es necesario asegurar la sincronía entre ambos archivos. Si se pierde la sincronía, se corrompe la información. El índice entero puede típicamente mantenerse en memoria. El tiempo de acceso es muy bajo, igual al de acceso directo, pero con mayor flexibilidad en el esquema de datos. Optimizado para operaciones mayormente de lectura o de agregación al final, las modificaciones y modificaciones crean hoyos. Es necesario asegurar la sincronía entre ambos archivos. Si se pierde la sincronía, se corrompe la información. Transferencias orientadas a bloque. En los tres modos de acceso, las solicitudes pueden ser rango de bits solicitados, sean cuantos sean. En realidad, es una abstracción que nos da el sistema operativo. Las transferencias son siempre hechas en bloques de tamaños definidos por el hardware. Transferencias en bloques y el rendimiento. Lecturas de registros contiguos en el mismo bloque, servidas de caché, lectura aleatoria o escritura, deben transferirse bloques enteros. Escritura a un punto no en caché, una lectura, una escritura. Conviene diseñar estructuras de datos alineadas al tamaño del bloque. Un registro de 400 bytes en un dispositivo con bloque de 512 bytes casi siempre requerirá la transferencia de dos bloques. Incluso, un registro pequeño puede caer en la frontera entre bloques. Métodos de recuperación en caso de fallo. Muchos objetos del sistema necesitan protección tales como la CPU, segmentos de memoria, unidades de disco, terminales, impresoras, procesos, archivos, bases de datos, etc. Cada objeto se referencia por un nombre y tiene habilitadas un conjunto de operaciones sobre él. Un dominio es un conjunto de parejas, objetos de derechos, cada pareja determina un objeto y un subconjunto de las operaciones que se pueden llevar a cabo en él. Un derecho es el permiso para realizar alguna de las operaciones. Es posible que un objeto se encuentre en varios dominios con distintos derechos en cada dominio. Un proceso se ejecuta en alguno de los dominios de protección. Existe una colección de objetos a los que puede tener acceso y cada objeto tiene cierto conjunto de derechos. Lista para control de acceso. Las matrices de protección son muy grandes y con muchos lugares vacíos. Desperdician espacio de almacenamiento. Existen métodos prácticos que almacenan solo los elementos no vacíos por filas o por columnas. La lista de control de acceso ASL, Access Control List, asocia a cada objeto una lista ordenada con todos los dominios que pueden tener acceso al objeto. Y la forma de dicho acceso sería, un ejemplo sería lectura R, grabación W y ejecución X. Una forma de implementar las ASL consiste en asignar 3 bits RWX para cada archivo, para el propietario, el grupo de propietario y los demás usuarios. Permite que el propietario de cada objeto pueda modificar su ASL en cualquier momento. Permite prohibir accesos antes permitidos.